Dafne Manuela Cecilia Luna Vera, ¿no? Representantes de la Universidad Tecnológica del Perú. Pongo su conocimiento, señores ponentes, de que disponen un tiempo total de 20 minutos para su ponencia y de 5 minutos para ronda de preguntas, ¿no? Asimismo, 15 minutos le haré recuerdo que les quedan 5 minutos para fin de que hagan o culminen con su intervención. Estimados ponentes, tienen ustedes la palabra. Doctor Teddy, antes de que inicie la ponencia, ¿me podría ayudar el doctor Bruselli alzándome la mano para agregarlo como coanfitrión, ya que lo he buscado y no lo encuentro por sus nombres? Doctor Buscelli. Muy buenas tardes. Sí, aquí estamos. Voy a intentar ver cómo estoy como coanfitrión. Quizá la doctora Daphne ya está de coanfitrión y no hay ningún Sí, inconveniente para poder no retrasar la intervención. ¿Mm? no habría ningún problema. Yo voy a compartir las diapositivas. Ya los agregué, ya Sí, los agregué. Ya le ya. cambio de nombre, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Listo. Adelante, Adelante, tienen ustedes la doctora palabra. Daphne. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Junto al doctor Benito, presentaremos la ponencia denominada Oralidad Procesal Civil en el Perú y el Case Management como una herramienta de eficiencia. Es un honor para nosotros poder participar en este congreso y poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que consideramos de gran trascendencia para la justicia civil. Y esa es la relación entre la oralidad civil y el case management, entendido como la gestión judicial de casos y su incidencia en la eficiencia de nuestro sistema de justicia. Como preámbulo, tenemos que, en primer lugar, durante muchos años, la justicia civil ha enfrentado críticas constantes, tanto por la excesiva duración de los procesos como por los costos que se generan para las partes, y así también sobre una dificultad de obtener una decisión en tiempo razonable. Ante ese escenario, en los últimos años se ha implementado un cambio significativo en la justicia civil peruana, y eso es el sistema de la oralidad civil. Este modelo ha demostrado que es posible reducir los plazos de los juicios y mejorar la calidad de las decisiones. Sin embargo, aún persiste un reto fundamental. ¿Cómo es que logramos que cada caso sea tratado de acuerdo con su verdadera complejidad y de acuerdo con las particularidades del caso en concreto, evitando de esta manera aplicar esquemas rígidos e iguales para todos? Y aquí es donde entra a tallar el case management. Y esta ponencia va encaminada a señalar que ambos sistemas no deben ser vistos como iniciativas aisladas, sino como herramientas complementarias que en conjunto van a poder transformar la justicia civil peruana en un sistema más eficiente, flexible y garantista. Continuando, vamos a tener al problema de la justicia civil tradicional. Y es que, antes de poder hablar de soluciones, debemos reconocer el problema de origen. Y tradicionalmente, el proceso civil en el Perú ha sido dominado por la escritura, y por la acumulación de actos procesales secuenciales y esta fuerte rigidez que nos trae la norma procesal peruana. Esto ha generado, como mencioné anteriormente, demoras prolongadas que duran años, costos procesales elevados y la gran frustración por parte de los justiciables que acuden al Poder Judicial en busca de tutela jurisdiccional efectiva. Como mencionaron anteriormente en otra ponencia, aquella justicia que es lenta no es justicia. Es decir, la justicia que tarda ya no termina por serlo, puesto que un fallo o una sentencia que llega tarde muchas veces ya no logra ser eficiente. Pierde de esta manera una utilidad práctica. Hay un problema, se suma otro, que existe una uniformidad en la tramitación. Durante muchos años, todos los casos civiles se procesaban bajo las mismas reglas y plazos, salvo algunas excepciones respecto de la norma procesal civil, sin importar que se tratase de un litigio simple o uno más complejo, pese también a que se trate de la misma pretensión. Y esta falta de diferenciación atenta contra la eficiencia y la proporcionalidad procesal. Frente a esta situación, la oralidad civil surge como este mecanismo transformador. Y no se trata simplemente de un cambio de lo escrito a lo hablado, sino que se trata de esta metodología integral que va a colocar a la audiencia como el núcleo del proceso. Y es que lo que permite la oralidad civil es que se depure información y que ésta sea de calidad, permitiendo que el juez pueda tomar mejores decisiones en menos tiempo. Y es que
en lugar de extensos escritos y trámites burocráticos, se va a privilegiar este debate directo entre las partes, la inmediación del juez y el uso de medios tecnológicos. Los resultados ya van a ser un poco palpables, ya que actualmente la oralidad civil se aplica en varias cortes del Perú y ha permitido reducir significativamente el tiempo de los procesos. Permite entonces un debate más ordenado y natural, ya que las partes pueden interactuar directamente con el juez. Pero no solo se trata de excluir lo escrito, puesto que la demanda, la contestación y la sentencia siguen siendo documentos fundamentales. Pero se trata entonces de equilibrar escritura y oralidad. Ahora bien, si la oralidad civil constituía un gran avance, el case management va a representar este complemento necesario para que la oralidad civil funcione de una mejor manera, para que se garantice un tratamiento justo y proporcional al caso en concreto. El case management o la gestión judicial de los casos proviene del sistema del common law, pero ha ido atribuyéndose también a nuestros propios sistemas, en este caso del Perú. Y en términos sencillos, ¿qué es lo que busca? Que los jueces o los tribunales puedan asumir este rol más activo en la administración de los procesos, adaptando la tramitación a la complejidad de cada litigio. Pasa entonces el juez de ser meramente director del proceso, establecer rígidamente la norma civil y la norma procesal civil, a ser un juez gestor, capaz de decidir cómo organizar, en este caso, el proceso judicial, cómo poder organizar las sentencias para estratégicamente poder convertir al proceso judicial en uno más flexible. Esto puede ser a nivel micro y macro. A nivel micro, el juez en este caso va a adaptar la conducción del proceso según la complejidad del caso. En el caso sea uno sencillo, el litigio sea sencillo, podrá concentrar todas las actuaciones en una sola audiencia, depurar medios probatorios que no sean relevantes en la causa y así poder dictar una sentencia mucho más rápida y ordenada. Con ello se logra una justicia más amplia. A nivel macro, es decir, a nivel más general, en este caso va a permitir la gestión global, en este caso de las Cortes del Perú, clasificar los casos de acuerdo a su complejidad y asignar así recursos, asignar así jueces o incluso secretarios judiciales para los casos tanto sencillos como complejos, audiencias únicas para procesos simples o otro tipo de audiencias, hasta 2, audiencia preliminar, o la audiencia de juzgamiento para los casos más complejos. Y con esto hemos querido mostrar el marco conceptual que fomenta nuestra ponencia, resaltando la relación entre oralidad y el case management. A continuación, el doctor Bruceliala continuará con la exposición del objeto de estudio, metodología y la articulación de ambos conceptos. Muchas gracias, doctora Dafne Luna, por el pase de la palabra en esta ponencia. Agradezco la invitación por la Universidad Santa Elena de Ecuador para esta breve intervención de mi parte y con mucha humildad quiero compartir justamente este tema bastante bien planteado por la doctora Dafne sobre la case management. Si podemos compartir la diapositiva, la siguiente diapositiva. Debemos saber que ciertamente el aforismo jurídico romano dice una justicia lenta es una injusticia, pero no solamente habría que buscar una justicia rápida, sino también una justicia eficiente, ¿no? Por eso, de acuerdo al el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Civil, por ejemplo, habla de que los actos procesales tienen que ser rápidos, pero también eficientes. Y en ese sentido, el objetivo de esta investigación ha sido determinar el grado de eficiencia. ¿Qué tan eficiente es este mecanismo como la case management para los procesos orales civiles? Siempre se ha hablado del el juicio por audiencias. Por eso ahí estamos citando al gran maestro Carrillo sobre los alegatos de la oreja, ¿no? Es decir, los juicios también son orales y muchas veces eficientes. Y eso lo vamos a demostrar en la siguiente diapositiva a través de esta metodología que hemos aplicado, básica, transversal, de orden cualitativo y sobre todo de análisis como muestra del séptimo juzgado civil en la ciudad de Arequipa, en Perú, donde hemos analizado los expedientes y la cantidad de juicios y también el tiempo en cómo se ha desarrollado luego de implementarse la oralidad en los juicios civiles.
En la siguiente diapositiva, doctora Dafne, vemos evidenciado en la parte derecha cómo la población, donde se ha encuestado a más de 5.789 ciudadanos peruanos, la mayoría está satisfecho, hasta el 61.8%, de la implementación de la oralidad en los juicios civiles. Por ejemplo, en el año 2024 los juicios de conocimiento redujeron su cantidad de resolución a 448 días, en los procesos abreviados a 385 días, los juicios sumarísimos, que eran juicios rápidos, a 237 días. En la cantidad de producción de expedientes, los jueces civiles también han crecido mucho en el porcentaje, como vemos en la pantalla, y el cumplimiento de las metas hasta un 88% en el año 2024. Es decir, parece ser que la case management como herramienta de eficiencia ha sido bastante positivo a la hora de implementar la oralidad en los juicios civiles. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, nosotros podemos apreciar que los juicios civiles parecían volverse burocráticos, los juicios de papel, ¿no? Eh, Muchas formalidades en las notificaciones y nos hemos olvidado que el juez en los juicios civiles tiene muchas facultades. Por ejemplo, el artículo número 2 del título preliminar del Código Procesal Civil dice: el juez es el director del proceso. En la pantalla ustedes están viendo la estructura del proceso civil, que no lo vamos a explicar todo por razones de tiempo, pero en cada una de esas etapas, el juez es el director del proceso. Es muy bonito lo que dice el artículo 5 también del título preliminar del Código Procesal Civil, porque dice: cuando el juez dirige el proceso, el juez tiene que ver de que estos actos procesales sean rápidos y eficientes. Y el artículo número 9 dice: el juez debe velar por la finalidad del proceso, que es la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, cuando el juez asume esa nueva cultura de que yo dirijo el proceso, el juez puede ordenar al actor o a la parte contraria demandada a que asuman también su responsabilidad, no solamente en el desarrollo del proceso, sino también en la implementación de algo positivo que ha significado la oralidad, como es la audiencia preliminar. Hace una hora más o menos, el doctor Oscar Calle y el doctor Manuel explicaban de modo brillante el desarrollo de esta audiencia preliminar, y justamente aquí es donde el juez civil en el Perú ha asumido ese rol o esa nueva mentalidad de sujeto activo del proceso, donde el desarrollo y la velocidad del proceso y la eficiencia del proceso depende de él. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva proyectamos algunas vicisitudes o incidentes que el juez civil puede enfrentar. Antiguamente, por ejemplo, si una parte no venía a la audiencia, había jueces que decían: no, no ha venido, entonces vamos a reprogramar la audiencia. Bueno, muchas veces cuando una parte no viene, el juez puede continuar con actos procesales donde no necesitamos a la otra parte y le notificamos los actos procesales realizados sin vulnerar el derecho de defensa y dándole el plazo para que pueda pronunciarse sobre dicho acto procesal. Por ejemplo, es muy importante cómo el juez en la audiencia preliminar invita a conciliar, es sujeto activo de la conciliación. Es muy bonito saber que el progreso tecnológico en la sociedad ha crecido, pero qué bonito también sería que el progreso moral y la capacidad de conciliar de los seres humanos también se desarrolle. Y la audiencia preliminar, establecido ya como propuesta en el artículo 51, inciso 2 del Código Procesal Civil, así lo establece, ¿no? El juez puede invitar a las partes a un acto procesal, a una audiencia, para esclarecer los hechos. Se le llama audiencia de esclarecimiento de hechos, por ejemplo. La fijación de los puntos controvertidos también se puede desarrollar en esa audiencia preliminar, y qué bonito sería que no solamente esa celeridad se promueva no solo en los procesos sumarísimos, sino también en los de conocimiento, que son procesos muy complejos. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, también hay incidentes que los jueces tienen que asumir, por ejemplo, el saneamiento probatorio.
El juez en las audiencias preliminares, por ejemplo, tiene esa facultad que establece el artículo 51 del Código Procesal Civil de decir, bueno, ¿cuáles son los hechos controvertidos? Porque los hechos no controvertidos nos quitan tiempo, no es necesario analizar cuáles son los hechos controvertidos y determinar a partir de eso cuáles son los puntos controvertidos y cuáles son las pruebas necesarias, pertinentes para poder ver la verdad de los hechos, ¿no? Por eso es importante que esa nueva cultura del juez sobre la verdad procesal y la verdad sustantiva se promueva en esta implementación de la oralidad, tal como ya se viene desarrollando en el Perú. Por eso, en la siguiente diapositiva, nosotros desarrollamos estas conclusiones de modo somero, donde se evidencia que no es necesario cambiar la ley. Muchas veces existía esa gran pregunta, ¿no? Hay que cambiar el Código Procesal Civil porque los juicios son lentos. Bueno, si nosotros hacemos una correcta interpretación de la norma, vemos que la norma le da facultades de oralidad, de celeridad a los jueces. Por eso, más que reformar la norma, habría que interpretar para transformar la norma. Ello tiene validez en el 10º Pleno Casatorio Civil, donde se habla de la prueba de oficio, por ejemplo, como el juez de oficio, ex officio, se dice, el juez puede decir, bueno, hace falta probar este hecho, yo lo voy a impulsar, o falta este expediente de la municipalidad, en lugar de decirle al abogado que puede demorar 6 meses o un año en buscar ese expediente, yo como juez puedo impulsar este trámite. Por tanto, esto es un cambio institucional, un cambio cultural, la case management, y está significando una gran herramienta de eficiencia en los juicios civiles en el Perú. Agradecido por este tiempo y esta oportunidad y sin mayor dilación, me despido desde Perú. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a los ponentes. Abrimos la ronda de preguntas. Por favor, a quienes tengan alguna pregunta, es el momento oportuno para realizar. Jimmy Loor. Adelante, Jimmy. Jimmy. Creo que no tiene activado el micrófono, Jimmy. Por favor, si me ayudan. De sigue Sixto Vera también. Sí, ya les habilité para todos. Listo, Jimmy, ya está habilitado. Ahora sí. Muchas gracias. Primero felicitar a los ponentes por su explicación, su cátedra, su ponencia ha sido de una valía muy importante para quienes queremos aprender derecho y sobre todo conocer el derecho de países hermanos como Perú. Una pregunta concreta es saber qué una propuesta de reforma para agilizar aún más los procesos civiles dentro del procedimiento ordinario, que sabemos que son procesos que conllevan una mayor complejidad. ¿Qué tipo de reforma ustedes promoverían para que se agiliten más estos tipos de procesos? Muchas gracias. Muy bien. ¿A quién va dirigida la pregunta? Cualquiera de los dos ponentes. Bueno, si con el permiso de la doctora Dafne, bueno, yo decía en mis conclusiones, Jimmy, y voy a ser muy concreto, que habría que interpretar bien la norma, ¿no? Porque muchas tesis, por ejemplo, de investigadores dicen, algo está mal en la sociedad, hay que cambiar la ley. Pero muchas veces no es un problema de la ley, sino un problema de interpretación de la ley o también un problema de aplicación de la ley. En el Perú, por ejemplo, los juicios civiles demoraban demasiado, Jimmy. Y nosotros también teníamos esa pregunta, hay que cambiar la ley, pero nos dimos cuenta en el 7º juzgado en el año 2017, por ejemplo, un juez civil dijo, en lugar de cambiar la ley, veo aquí que hay una norma, por ejemplo, el artículo 51, inciso 2, decía, el juez tiene la facultad de realizar actos procesales para un esclarecimiento de hechos. Entonces el juez dijo, ¿y por qué no hago audiencias? En lugar de esperar trámites, notificaciones, documentos, lo cual hace lento, en una sola audiencia yo puedo invitar a conciliar, puedo sanear el proceso, establecer los puntos controvertidos, admitir las pruebas del demandante, del demandado. Incluso, fíjese, los jueces civiles tienen la facultad de decir, bueno, yo ya tengo claro el proceso. Si no hay nada más que decir, voy a emitir sentencia. Entonces, incluso había juzgamiento anticipado. Es decir,
Y yo que más que reformar la norma, yo en este caso, Jimmy, le preguntaría y habría que investigar si la ley se está interpretando bien y si se está aplicando correctamente, porque quizá ahí tenemos una deficiencia, Jimmy. Muchas gracias. Listo. Continuamos con Sixto. Sixto, adelante. Con usted concluimos. Muy buenos días con todos. Doctor Benito, con usted a la consulta. Dentro de nuestra legislación ecuatoriana se hizo el cambio o la moderación como tal, que era el Código de Procedimiento Civil, y ahora nosotros manejamos el tema del COGE, que es el Código Orgánico General de Proceso. Esto entró en vigencia en 2015. Como tal, nos aceleró la situación de la oralidad. Claro está que dentro de su jurisdicción peruana, su legislación, me define como la oralidad como tal en el proceso civil. Ha sido el cash management, la eficiencia para lograr estos temas. ¿Cómo define usted la oralidad procesal civil en un contexto peruano y qué cambios jurisdiccionales recientes ha efectuado su aplicación? Bueno, tenemos ahí dos Solicitemos la preguntas y respuesta, voy a doctor, hacer que ya le queda un minuto para sí, terminar voy su a ser muy ponencia. concreto porque ahí hay dos Gracias. preguntas. ¿Cómo defino la oralidad en el proceso civil? Pues lo defino como es una regla procesal que contribuye a la celeridad de los actos procesales. ¿Y cómo ha sido el cambio en la sociedad peruana? Muy positivo. La verdad es que la case management y la implementación de la oralidad ha significado un cambio institucional donde se han establecido módulos corporativos, doctor Sixto, por razones de tiempo no le puedo explicar todo. Se han creado módulos corporativos e incluso hay la llamada, el llamado análisis, estudios de los expedientes express, donde durante una semana los jueces aceleran el trámite por audiencias y salen muchos expedientes rapidísimo. Lo acabamos de mostrar con las diapositivas, cómo la cantidad de expedientes resueltos ha crecido muchísimo hasta el año 2024. Entre el 2027 y el 2024, la cantidad de resolución de casos ha sido bastante positivo. Tanto así que Listo, en la muchas, encuesta muchas realizada por el gracias, Ministerio doctor. de Justicia ha sido positivo. Gracias. Listo. Listo, doctor, muchas gracias. A nombre de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, agradecemos la intervención de los ponentes, el doctor Luceli Benito Alagordillo y de la magíster Daphne Manuela Cecilia Lunavera, por su valiosa contribución académica. Muchas gracias. Seguimos con la Muchas ponencia gracias. titulada Aprendizaje basado en casos ABC para fortalecer la comunicación jurídica en estudiantes de Derecho, a cargo de la PhD María Luisa Pincay Cedeño, docente de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, ¿no? Pongo su conocimiento, estimada doctora, que dispone asimismo de 20 minutos para realizar su ponencia y 5 minutos para ronda de preguntas. Le rogamos atender a este tiempo a fin de que se desarrolle de buena manera esta mesa académica. Doctora María Luisa Pincay Cedeño, tiene usted la palabra. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Es un placer para mí estar en esta ponencia, pues no vamos a hablar sobre un tema tal vez muy importante para muchos docentes, para muchos estudiantes, y pues vamos a hacerlo de una manera muy activa, podríamos decir. Bien, ¿cuál es el tema de la ponencia que nosotros tenemos? Pues el aprendizaje basado en casos, para fortalecer la comunicación jurídica en los estudiantes de la carrera de Derecho. Recordemos un poquito que cuando nosotros iniciamos en esta carrera, pues una de las debilidades que tal vez tenemos o no hemos desarrollado es la habilidad comunicativa, sobre todo en el área jurídica, en el dominio de palabras, en el dominio de la expresión, en el dominio de analizar ciertos casos y sobre todo expresar esos casos, ¿no? Entonces, como objetivo de estudio, pues nosotros nos hemos planteado en este estudio es socializar la importancia de esta herramienta que es el aprendizaje basado en casos con el fin que los estudiantes, sobre todo en los primeros niveles, puedan desarrollar, puedan adquirir esta habilidad, sobre todo en la parte de la comunicación, pero expresarse de manera jurídica, pues buscando esa parte de autosuficiencia por parte del estudiante y perder el miedo escénico. Eso es lo que se pretende o que lo que se desea conseguir con esta propuesta, pues, ¿no? Dentro de esta propuesta nosotros tenemos un diseño de investigación, pues el diseño de investigación que aplicamos para este, pues es un diseño cuasi experimental.
Esto se aplicó en 150 estudiantes que estaban matriculados en primer nivel en la carrera de Derecho. Y este modelo tiene dos pasos, un pre-test y un post-test. En este primer test o en el primer paso que nosotros hicimos, fue comenzar a analizar el dominio o la evaluación que tenían los estudiantes en el momento de expresarse. ¿Qué tanto dominaban el tema de palabras jurídicas, la expresión oral, su expresión corporal, cómo analizaban los casos, ¿verdad? ¿Cómo lo hicimos? ¿A través de qué lo hicimos? Lo hicimos a través de casos que están evidenciados en la página web de la Corte Constitucional del Ecuador, donde tenemos casos reales, pero para analizar estos casos nosotros aplicamos una plantilla que es la plantilla de Turing. Esta plantilla es un formato que se usa donde tiene una estructura y la estructura de esta plantilla es justamente mencionar esa afirmación que una persona puede hacer en el momento de leer el caso y analizar los datos de este caso. Tener la garantía del razonamiento del hecho si la resolución que se ha tomado, pues se lo hizo de una manera interpretativa ajustada a la ley o lo hicieron con una aplicación sin analizar ciertas normativas legales. Entonces, esta plantilla lo que provoca en la aplicación de los diferentes casos es el respaldo, la reserva y la refutación cuando el estudiante comienza a analizarlos. Como les mencioné hace un momento, casos reales que se bajan de la Corte Constitucional. Luego, el siguiente paso viene el proceso de evaluar, ¿sí? Evaluamos la claridad y la coherencia y la estructura que cada uno de los estudiantes hace en el momento de analizar estos casos. Todos los temas que tenemos acá pues son temas legales y sustentados pues durante la normativa y la aplicación de la normativa. Y nosotros aquí tenemos como resultado de esto de aquí, ¿se acuerda que les mencioné hace un momento que teníamos dos escenarios, un pre y un post? Un pretest cuando nosotros iniciamos y los estudiantes hacen su examen, un diagnóstico para verificar sobre todo en el momento de exponer qué tan claro es la parte de la exposición, la estructura argumentativa que tiene, la pertinencia de la normativa, el conocimiento del lenguaje jurídico. Y pues aquí tenemos dos resultados, porque aplicamos esta evaluación antes y al finalizar la materia. Pues tenemos como evidencia que nosotros sí tenemos un cambio de un 58,4% en la mejora en los estudiantes, sobre todo en el momento de expresarse, de perder el miedo escénico, de identificar la normativa, de analizar con claridad si ese juzgamiento en el caso fue pertinente, si se aplicó la normativa, dónde encontrar las normativas. Y normativa, pues, que se ajusta a cada caso, que es diferente. Tenemos un otro cuadro donde justamente aquí analizamos esta comparación de ¿qué tan expresiva de manera clara es la argumentación de cada uno de los estudiantes? Pues nosotros podemos evidenciar que sí existe una variación entre el pretest y el posttest porque hay un cambio evidente en el grupo estudiantil. Pues observamos que existe esta parte comunicativa, pero argumentativa, porque ellos pierden el miedo escénico y pueden evidenciar luego del análisis que se hace en cada uno de los casos y analizar sobre todo si la normativa aplicada sí fue correctamente interpretada pues en ese momento. También tenemos la parte de la claridad de la estructura y la pertinencia, pues, y sobre todo la aplicación del lenguaje jurídico elemental, porque cada caso pues tiene sus argumentos y en el momento de analizarlos, pues a través de la plantilla de Turing podemos observar si esa afirmación, si ese análisis, si ese respaldo y si esa refutación que vive el estudiante se lo está haciendo de manera clara, pues, ¿no? Y con comprensión. ¿Cuáles son los resultados que nosotros tenemos luego de la aplicación de esta herramienta que justamente es el aprendizaje basado en casos, con casos 100% reales? Pues la mejora significativa de la claridad en la organización de los discursos jurídicos, porque el estudiante ya quiere esa formación, esa dicción y el apegamiento a la normativa y también al discurso que se usa en el área legal, sobre todo en la carrera de derecho. Tenemos coherencia argumentativa porque existen opiniones, pues en el momento del desarrollo de cada caso y el análisis,
el estudiante comienza a perder el miedo escénico y puede confiar en ese análisis que crea para poder argumentar y sustentar lo que está mencionando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros conseguimos acá y como conclusión de esta parte, pues tenemos que la aplicación a través de justamente esta herramienta, que es una herramienta que nosotros usamos como medio pedagógico para enseñar, pues sí desarrolla la parte de la comunicación jurídica, porque los estudiantes comienzan a identificar términos y analizar la pertinencia que existen en cada caso, cada término y cómo poder expresarlo, cómo poder argumentar, cómo poder interpretar y eso hace que se desarrolle esa habilidad comunicativa en el área jurídica. Pues no, un razonamiento estructurado donde pues el docente es el personaje activo que va guiando a través de estas rúbricas que se aplican. Para tener como resultado final pues ese aprendizaje transversal en el contexto jurídico real. ¿Por qué real? Porque recuerde que los casos que se aplican son casos descargados de la página web de la Corte Constitucional del Ecuador, donde el docente pues como primer paso enseña a manipular la página, a sacar los casos y luego a identificar cada caso que va de acuerdo a la normativa o de acuerdo pues al tema que se está viendo seguramente en el área de constitución, si es que la materia es derecho constitucional. Y ¿qué es lo que nosotros podemos mencionar como conclusión ya de este espacio? Pues que sí, que el aprendizaje basado en casos sí fortalece la comunicación jurídica y los estudiantes de primer nivel de la carrera de Derecho sobre todo mejoran su expresión corporal, oral, la identificación y la interpretación y la aplicación de la normativa en cada caso. Pues esta intervención de una u otra manera es factible, pues es una estrategia de enseñanza y también se modifica el análisis desde las primeras bases cuando iniciamos en la carrera de Derecho. Recomiendo que todos los docentes pueden aplicar a sus materias eh, el desarrollo del aprendizaje basado en casos, el desarrollo de la plantilla de Toylin, la evidencia y la estructura de cómo analizar este instrumento para que ese aprendizaje se quede en la memoria a largo plazo de la persona. Pues estas son las referencias que hemos usado para esto y pues no me queda más que decir que muchas gracias por la atención y quedo atenta a las preguntas. Gracias, doctora María Luisa Pincay. De la misma forma se abre la ronda de preguntas. Eh, Alzan la mano, por favor, para comenzar a realizar las preguntas de la doctora. Sixto, adelante, Sixto Vera. Muy buenas, buenas. Doctora, ¿cómo estamos? Como nadie ha alzado la mano, pero yo no he preparado la pregunta, estaba ocupado en un tema de mi trabajo. Se da lugar a la situación como tal, los compañeros que he observado de la debilidad, se podría decir, dentro de la exposición y el miedo escénico. Los profesores sí nos dan la materia como tal, nos explican los artículos. Yo soy un profesional ya en otra materia y ya he tenido esta situación de exponer por tal, tengo ese flujo de verdad. Pero los profesores sí debe haber un tema como tal, como una materia de investigación que le dé fortaleza a ese alumno como tal para poderse expresar en público. Más que nada es una situación no de preguntas, sino hacerles saber y que lo pongan empeño los profesores de que hay una debilidad dentro de ese esquema como didáctica para el aprendizaje. Muchas Correcto, gracias. Muy bien. Sixto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Exacto. Por eso una de las recomendaciones en este estudio es que justamente los colegas docentes del área de derecho apliquen justamente esa enseñanza en aprendizaje basados en casos, pero casos reales, casos que cada uno de los estudiantes, a medida que ven los articulados de una normativa, pues los descarguen y puedan analizar los casos que están en la Corte Constitucional del Ecuador. De esa manera, pues el estudiante comienza a perder, como dice Sixto, el miedo escénico, porque es una habilidad que debemos adquirir en los primeros niveles. Así que, gracias por tu recomendación. Listo, continuamos con Navarro Lindao. Adelante,
Navarro. ¿Cómo está? Muy buenos días. Mi querida y estimada profesora María Luisa Pincay, un gusto volver a verla. Más que una pregunta, es una incógnita y una duda que se me presenta y la importancia que significa tener una carrera o una materia de comunicación en la malla de derecho. ¿Por qué? Por la forma como un abogado debe expresarse, como lo prioritario de dominar un léxico, más allá del contenido teórico y práctico, que es importantísimo, pero un abogado en la actualidad debe saber expresarse. Muchas veces en la calle nos encontramos con abogados que no saben ni siquiera cómo abordar a su propio cliente. Y le agradezco mucho la ponencia. Usted es una gran profesora, fue una gran docente y un gusto haberla escuchado y ver que no estoy equivocado en la necesidad de implementar la comunicación siempre. La comunicación es un elemento básico para todos los seres humanos. Y un abogado debe estar preparado para entender y aprender a expresarse, desde su cliente, un juez, un fiscal, hasta con un propio niño. Muchas veces no sabemos cómo expresarnos. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querido y estimado Navarro. Un gusto también verte en este espacio. Y sí, justamente eso, de eso se trata el estudio, pues, ¿no? Que la aplicación a través de esta herramienta lo que consigo, lo que busca es el desarrollo de la habilidad comunicativa jurídica en las primeras bases. Como les mencioné hace un momentito, muchos llegamos con miedos, con incertidumbres, pero a través de esta herramienta sí se puede haber cambios, se puede haber mejora de una u otra manera, pues consiguiendo que ya en segundo o tercer semestre, pues los estudiantes pierden ese miedo escénico y dominan el proceso comunicativo y el dominio de términos jurídicos. Así que muchas gracias por ese par de aportaciones, mis queridos y estimados colegas. Listo. A nombre de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, también agradecemos, doctora María Luisa Pincay Cedeño, por su valiosa contribución académica. Gracias a ustedes y gracias por escucharme. Listo. Continuamos con la siguiente ponencia titulada Manifestación de la voluntad en los contratos y las nuevas formas de comunicación en el Ecuador, a cargo del doctor Víctor Manuel Coronel Ortiz, bueno, director de la carrera de Derecho de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de los estudiantes Tania del Pilar Gómez Ramírez y Romy Dayena Changuán Balón, estudiantes, como mencioné, de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. De la misma forma, pongo en su conocimiento, estimados ponentes, que dispondrán de un tiempo total de 20 minutos para realizar su ponencia y 5 minutos para una ronda de preguntas, ¿no? Habiendo completado los primeros 15 minutos, haré conocer de que les queda ya 5 minutos para culminar su intervención. Le agradecemos mantener el respeto a los tiempos establecidos para garantizar el buen desenvolvimiento de la mesa académica, ¿no? Estimados ponentes, doctor Coronel, estudiantes Gómez y Changuán, tienen ustedes la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos y a todos los presentes. Mi nombre es Romy Dalena Changuán Balón, estudiante de quinto semestre de la carrera de Derecho. Es un verdadero gusto para mí compartir en este espacio con todos ustedes dentro del marco del Congreso CIDE 2025. Agradezco también la valiosa oportunidad de presentar en este caso una investigación que aborda un tema tan actual como desafiante, junto con mi compañera Tania del Pilar Gómez Ramírez y el abogado, nuestro tutor, el abogado Víctor Manuel Coronel Ortiz, director de la carrera de Derecho. En este caso presentamos un tema titulado La manifestación de la voluntad de los contratos frente a las nuevas formas de comunicación en el Ecuador. En todo caso, ¿qué se entiende por la manifestación de la voluntad en temas contractuales? Sabemos que en el derecho civil ecuatoriano el contrato es el acuerdo de voluntades que genera obligaciones entre las partes, que encontramos esto dentro de nuestro artículo 1453 y 1454, específicamente hablando de la definición del contrato y cómo nacen las obligaciones cuyas característica principal, lógicamente, viene a ser el consentimiento de las partes. Hasta hace algunos años, ese consentimiento se manifestaba por escrito o de manera verbal. Sin embargo, como podemos evidenciar, el avance de la tecnología, nuestra nueva era digital y las redes sociales, sobre todo las aplicaciones de mensajería y, por ejemplo, como WhatsApp o Telegram, las nuevas formas de comunicarnos y también las de contratar han cambiado de manera profunda. A día de hoy, nosotros ya no solamente escribimos o firmamos, sino que también enviamos símbolos, enviamos emojis, reacciones o los famosos stickers también. Y aquí surge una pregunta central, nuestra pregunta central de nuestra investigación. ¿Podría entonces un emoji convertirse en una manifestación válida de la voluntad contractual? Les invito a realizar un pequeño ejercicio visual, ya que tenemos aquí nuestras diapositivas, ¿verdad? Aquí dentro de nuestras diapositivas podemos observar tres imágenes.
En nuestra primera imagen podemos observar que son dos personas que están llegando a una especie de acuerdo, ¿verdad? A un acuerdo mutuo entre las dos partes. Y en la parte del fondo también podemos observar que existe un documento físico y también podemos observar que hay una pluma, tal vez las cláusulas que están descritas allí en ese mismo contrato, ¿cierto? En todo caso, tenemos aquí un contrato escrito con firmas y sellos. En nuestra segunda imagen podemos observar en todo caso una situación bastante similar, ¿no? Son dos personas, pero a diferencia del anterior, no tenemos ningún tipo de documento, no encontramos ningún tipo de documento físico o una formalidad como tal. Más bien, en lugar de documento, podemos observar en la parte de arriba que existe un cuadrito de diálogo, ¿verdad? Lo que quiere decir que son dos personas dialogando y cerrando un acuerdo de manera verbal. En todo caso, en nuestra tercera imagen tenemos solamente un emoji de pulgares hacia arriba, es lo que comúnmente nosotros enviamos por WhatsApp, o al menos los encontramos allí. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿cuál de estas tres situaciones creen ustedes que puede generar obligaciones jurídicas? Muchos me van a decir, bueno, no, a lo mejor solamente el primero porque tenemos el documento escrito, o me van a decir el primero y el segundo, y el tercero. ¿Qué pasa con el tercero? Y es que es así. En Ecuador, los dos primeros tipos sí están regulados, pero el tercero, lo que viene a ser el emoji, todavía no tiene un reconocimiento normativo expreso. En todo caso, nosotros tenemos nuestro objetivo de investigación en la siguiente diapositiva que menciona, el objetivo de la investigación radicó en analizar críticamente la validez jurídica del uso de emojis como manifestación inequívoca del consentimiento contractual en entornos digitales del Ecuador. En todo caso, aquí tenemos una imagen de una persona que yo infiero, ¿no? A partir de la imagen yo infiero y digo, bueno, esta persona posiblemente fue contratada indiferentemente de qué tipo de contrato haya sido, ¿no? Y está realizando pues la obligación de la cual sale este acuerdo, este acuerdo de voluntades. Entonces nosotros en nuestro Código Civil ecuatoriano tenemos dentro de nuestro artículo 1561 que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o también puede ser por causas legales. Por ejemplo, yo les voy a poner aquí un ejemplo bastante dinámico y probablemente las personas que son un poco más o menos jóvenes, ¿no? A lo mejor se pueden sentir identificados o las personas que en algún momento pues empezaron su carrera laboral, ¿verdad? Cuando uno empieza su carrera laboral no siempre existe la posibilidad de que se vayan a grandes empresas. Generalmente se van a microempresas o los emprendimientos locales dentro de pues precisamente de su propia zona. En todo caso, digamos, no, yo voy precisamente porque necesito esta oportunidad, entonces estoy teniendo mi entrevista de trabajo, todo bien, y entonces me dicen, bueno, cualquier cosa, nosotros le mandamos un mensaje, ahí está nuestro número de teléfono, cualquier cosa por ese medio. Entonces, bueno, pasa la tarde, pasa el día a lo mejor, y yo recibo el mensaje, me dicen, joven, buen día, joven, señorita. Le estamos escribiendo por la oportunidad laboral. En todo caso, usted tendrá disponibilidad de poder trabajar o empezar el trabajo el día de mañana. En todo caso, yo, como ya agarré confianza, digamos, o yo le respondo en todo caso con un like, ¿no? Con un emoji bastante común en nuestro medio. O puedes hacer la versión inversa, ¿no? En todo caso, yo no recibo mensaje, pero como tengo necesidad, escribo, bueno, ¿qué pasó con este tipo de contrato? ¿Qué pasó con el puesto de trabajo? ¿Estoy contratada, sí o no? Entonces me responde con este like, o en todo caso sí, si es que no estoy contratada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué sucede cuando dentro de este mensaje aparece un emoji de aceptación o de rechazo? ¿Podría entonces en este caso interpretarse como un consentimiento? Dentro del derecho comparado, que es lo que se va a abordar un poco más adelante, que se va a encargar de todos modos mi compañera y el abogado, no existe una regulación específica sobre la iconografía digital dentro o el uso de emojis como manifestación contractual. En otros países cuyos tribunales pues ya reconocieron que un emoji puede constituir aceptación contractual, en nuestro país esto aún no es real, lo cual genera inseguridad jurídica tanto para las partes contratantes como para quienes deben juzgar, en todo caso, el alcance de estos símbolos. Ahora, antes de terminar por mi intervención, vamos a hacer un ejercicio bastante dinámico, ¿no? Si me pueden prestar un poquito de atención, ya que estamos en esta reunión de Zoom, vamos a aprovechar las herramientas que nos ofrece, ¿verdad? En todo caso, yo les voy a proponer esto.
yo los voy a contratar a ustedes aquí dentro de esta reunión para un proyecto de asesoramiento jurídico, por ejemplo. Ya, la remuneración va a ser de $1.200 y un horario de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Si están de acuerdo, me van a contestar con un like, pueden aprovechar aquí mismo la plataforma para empezar así, y si están en desacuerdo, pues lógicamente van a responder con un dislike, ¿verdad? En todo caso, ya como les repito, ¿no? Las características de las cláusulas de este contrato van a ser de asesoramiento jurídico y la remuneración va a ser de $1.200 y de un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En todo caso, como podemos observar, evidenciar ya en este momento, están lloviendo pues ahorita los emojis, ¿no? Me doy cuenta que algunos utilizaron like, otros probablemente como en este momento están poniendo el dislike, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor en su conciencia no dicen, no, a lo mejor ese sueldo no me sirve, o a lo mejor no me abastece, o a lo mejor el horario está demasiado extenso para mí, ¿cierto? Entonces, sin escribir ninguna sola palabra, ustedes prácticamente ya me han demostrado, ya manifestaron su voluntad respecto a las cláusulas que yo les he presentado. En un contexto digital, eso podría interpretarse como aceptación o rechazo dependiendo del emoji que ustedes han utilizado, ¿cierto? Pero jurídicamente, ¿podríamos entender que quienes enviaron el pulgar hacia arriba aceptaron el contrato? En otros países, sí. En Ecuador, todavía no hay claridad al respecto. Y ese es precisamente el vacío que nuestra investigación busca evidenciar y que van a abordar mi compañera y nuestro querido tutor. En todo caso, le doy paso a mi compañera Tania Gómez, que continuará con la intervención para enriquecer un poco más nuestros conocimientos. Adelante, compañera. Muy buenos días, gracias Romy. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Tania Gómez Ramírez y mi participación dentro de este trabajo se centra en la metodología de la investigación y en los resultados obtenidos sobre la manifestación de la voluntad en los contratos y las nuevas formas de comunicación en el Ecuador. Desde el aula construimos justicia, porque es allí donde aprendemos a analizar los cambios sociales y jurídicos que transforman nuestra forma de entender el derecho. La metodología empleada en nuestro estudio fue descriptiva, con un enfoque cualitativo, lo que significa que no nos limitamos a números o estadísticas, sino que buscamos comprender e interpretar la realidad jurídica y social que vivimos hoy en día. Esta metodología nos permitió describir a profundidad las percepciones, características y contextos del fenómeno estudiado. Es decir, cómo las personas expresan su voluntad al contratar mediante medios digitales, sin manipular variables, sino entendiendo la realidad desde la perspectiva de los propios participantes. En otras palabras, analizamos el tema desde lo humano, desde cómo las personas realmente se comunican y llegan a acuerdos en la práctica cotidiana a través de los emoticones o emojis, en la manifestación de la voluntad en los contratos y las nuevas formas de comunicación en el Ecuador y en el mundo entero. Siguiente diapositiva, por favor. Según el Código Civil ecuatoriano, artículo 1461, para que un contrato sea válido, debe cumplir con 4 elementos fundamentales. Primero, capacidad legal de las partes, que sean mayores de edad y capaces de obligarse. ¿Qué entendemos por capacidad legal de las partes? Podemos nosotros entender que es una persona que tiene 18 años, posiblemente miran que sí, porque es una persona mayor de edad. ¿Puede una persona menor de edad firmar un contrato? Puede firmarlo, pero no debe. Si firma el contrato, ese contrato será inválido, ya que la persona que firmó el contrato no tenía capacidad legal para firmar ese contrato. Pero ¿qué pasa? Vámonos al otro lado de la moneda. Pero ¿qué pasa si una persona puede tener 25 años, pero esta sufre de discapacidad intelectual en un 80%? Tampoco puede porque no está en sus capacidades. Es menester entender que el requisito legal en todo contrato es obligatoriamente gozar de capacidad legal para poder venir, firmar o aceptar un contrato. Por eso es que nos dicen que las personas que celebran un contrato deben tener capacidad jurídica para obligarse. Un menor de edad de 11 años tiene en sus manos $25,000 para comprarse un automóvil. ¿Puede hacerlo? No, señores. No puede, porque no tiene la capacidad de obligarse. Segundo punto, consentimiento libre y espontáneo, sin error, fuerza o dolo. Es decir, que mi consentimiento para adquirir una propiedad,
para comprar un vehículo, para alquilar una casa, un local comercial, debe estar libre de error de los vicios, es decir, de error, fuerza o dolo. Que nadie me pueda coaccionar para realizar esto o aquello, ya que si me sintiera coaccionada o de alguna manera me están obligando a hacerlo, ya estaría viciado el consentimiento como tal. Soy capaz para contratar, pero mi consentimiento estaría viciado por error, fuerza o dolo. Bien, punto 3. Objeto lícito. Que el contrato trate sobre algo permitido por la ley. Cuando nosotros hablamos de un objeto lícito, tanto en un contrato escrito, verbal o en la utilización de un emoticón, estamos hablando de que el objeto, que el motivo del contrato tiene que ser un objeto lícito. Por ejemplo, yo quiero vender mi casa, es lícito, porque me pertenece, yo soy la dueña, yo soy la propietaria. Yo voy a venir a venderla a X personas, hasta ahí pues no pasa nada, ¿no? Pero voy a poner otro ejemplo. Yo le vendo 30 kilos de droga, vamos a ponerle de esta manera, a X personas. Pero ante el incumplimiento de que él no me pagó los 30 kilos de droga, ¿yo podría demandarlo? No, señores, porque el objeto, motivo de la contratación es objeto ilícito. Esto es un objeto que se aplica para la obligación contractual escrita, verbal o en el uso de los emojis o emoticones. Y por último, tenemos el cuarto punto. La causa lícita. Que el fin del contrato sea legítimo. Esto tiene que ver mucho con el objeto del contrato. Estos elementos son la base de todo contrato, pero hoy debemos preguntarnos, ¿cómo se expresan estos elementos cuando el acuerdo se realiza por medios digitales? ¿Es posible que un mensaje o un emoji pueda expresar consentimiento? Este análisis nos enseña que el derecho evoluciona junto con la sociedad. Desde el aula aprendemos que la justicia no se queda en los libros, sino que se construye al comprender cómo cambian las formas de comunicarnos, contratar y vivir. Por eso reafirmamos que desde el aula construimos justicia, porque cada investigación, cada reflexión y cada pregunta nos acerca a un derecho más humano, más moderno y más justo. Le doy paso al doctor Víctor Coronel Ortiz, director de nuestra carrera. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, mi estimada Romy, mi estimada Tania. De verdad, yo quiero, antes de avanzar un poco con la investigación, que de hecho ustedes han dicho absolutamente todo, felicitarlas a ustedes por el trabajo, por su entrega en un tema que es muy novedoso. Y me permito decir a todos los estudiantes, los profesionales que se encuentran acá en este evento, a los organizadores, de que, bien, todos los eventos han estado sumamente importantes, interesantes, muy enriquecedores para todos nosotros. Escribir o hablar sobre algo que ya está escrito es importante, sí, pero hablar sobre algo o investigar sobre algo que no está escrito, que no está vigente, merece un poquito más de atención, como lo que las compañeras han traído acá. Así es que yo quisiera como volver un poco más interactivo el tema acá, como bien señaló Romy, como lo ha hecho Tania. En la actualidad, nosotros, todos los abogados, los ingenieros, todas las carreras, todo el mundo entero está prácticamente volcado al tema tecnológico. Tanto así que si nosotros dejamos la tecnología a un lado, prácticamente vamos a ser desechados, entendiéndose que vamos a morir aislados, ¿sí?, de esta nueva ola tecnológica. Tenemos que estar involucrados. En la actualidad, como dijo Romy y Tania, en los actuales momentos, muchos de los negocios se realizan, como ustedes pueden ver acá, no les voy a leer todo lo que tengo acá, pero muchos de los negocios se realizan mediante ¿qué? Mediante la aplicación de WhatsApp. Hoy por hoy, mediante la aplicación de WhatsApp. En Facebook se ha adaptado incluso también una parte para que se pueda hacer negocios también mediante Facebook. Sin embargo, independientemente de aquello, lo que dijo Romy me llama mucho la atención y lo que dice Tania, porque el tema de la declaración de voluntad va de la mano con lo que un civilista chileno, ¿sí? Luis Claro Solar, que yo les he compartido a los compañeros en clase, porque las dos señoritas que me acompañan son estudiantes del 5.1 y 5.3. Entonces yo les hago mención mucho al civilista chileno. ¿Y por qué con Chile, no? Porque Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela tienen mucha similitud en el tema del Código Civil, del tema de los contenidos en materia civil. Entonces Luis Claro Solar, él señala lo siguiente, ¿no?
Los actos, dicen, ¿no? La voluntad puede manifestarse a través de un acto o de una declaración. Cuando Romy señalaba, ¿no? La necesidad o en el que una persona detrás de un teclado, detrás de un teléfono, utilice para responder ya no caracteres ni texto, no que utilice uno de estos emoticones, emoji, como nosotros querramos decir, uno de estos dibujitos o un sticker, en tanto como una acción afirmativa o una acción negativa, se podría entender de que esto de alguna manera nos enlaza a algún tipo de relación contractual. Es lo que nosotros discutimos ahora. Porque Romy en su presentación dijo, ¿no? Tenemos una lámina donde una persona viene y tiene un contrato, firma un contrato físico. ¿Eso en la actualidad sirve? Claro que sí, claro que sí. Sí, en una materia, pensemos, van a judicializar un tema, ¿no? De, qué sé yo, de una compañía, de una empresa laboral, lo que sea. Y se incumplió con una de las cláusulas del contrato, entonces lo que se busca acá es judicializar y el primer instrumento, la prueba directa es el contrato. Entonces, verbal, un acuerdo verbal, en la siguiente lámina que señaló Romy, se podría entender que también existe un acuerdo o no. Claro que sí, también hay un acuerdo. Sin embargo, no hay una prueba directa porque no hay un contrato, pero se tienen que buscar otras pruebas, otras formas de poder evidenciar la relación contractual entre una persona y otra. Pero también merece que nosotros le podamos prestar atención y eso sí está normado. En la actualidad lo que no está normado es que nosotros podamos decir el uso del emoticón. No estamos hablando nosotros de los mensajes por WhatsApp. Ojo, que la ley de comercio electrónico, en este caso, ¿no? El código de comercio orgánico y el código orgánico general del proceso sí nos dan las pautas sobre eso. Es decir, desmaterializar, sacar esta información de los mensajes de WhatsApp, donde yo pongo de manifiesto mi voluntad de querer contratar o no hacer algo, ¿no? De hacer, no hacer algo. Entonces, lo que estamos hablando acá es sobre el uso del emoticón, ¿sí? Del uso del emoticón, específicamente sobre eso, ¿no? Entonces, acá nosotros decimos, en los procesos de contratación, se podría validar eso, en nuestro país no tenemos nosotros eso. Y nosotros estamos investigando y acá lo que hacemos es solamente resumir en el poco tiempo que se nos ha dado de una investigación muy amplia que luego va a ser materializada en un trabajo, ¿no? Sin embargo, si hay jurisprudencia, si hay antecedentes. La compañera, ya con esto termino, la compañera señaló hace un momentito, tenemos antecedentes ya en Singapur y tenemos también antecedentes en Canadá. Entonces, en los actuales momentos, les pongo como un ejemplo con esto, y con esto finalizo, mi estimado doctor Teddy. Sí, hace algún tiempo, creo que unos 2, 3 meses, yo compré algo por internet. Bueno, tenía la intención de comprar, mucha atención. Ingresé, ustedes saben que le dan un formulario, llenen los datos, la dirección, y me ponen un mensaje final. Si usted está de acuerdo con toda la información, corrija por favor la información para que le pueda llegar el producto al lugar indicado. Si está de acuerdo, por favor, manifiesten. Y yo no quería comprar el producto, pero no lo quería en ese momento. Y lo que yo hice por la rapidez, porque estaba ocupado en otras cosas, es ponerle un puñito. La persona del otro lado del teléfono entendió como eso, una declaración de la voluntad y una aceptación. Cuando me doy cuenta que los señores del correo estuvieron fuera de la oficina de la carrera de Derecho entregándome el producto, de un producto que no había solicitado en ese minuto, pero que se había entendido por la otra parte de que efectivamente yo quería adquirir el producto. Sin embargo, yo adquirí el producto, no lo quería en ese momento, pero sí tenía la intención de hacerlo, así que adquirí el producto, pero de alguna manera sí nos pone a pensar esto de acá. En nuestra legislación, nosotros tenemos para aportar significativamente en temas contractuales, temas que tienen que ver con el derecho civil, que es lo que nosotros, en lo que nosotros estamos involucrados. Lo que acabo de resumir es lo que tenemos acá en las conclusiones. La aplicación de WhatsApp se analiza, se utiliza como una herramienta, está bien, los textos escritos está bien, los archivos adjuntos está bien, y todo eso está regulado. La fecha, todo eso está regulado. Lo que no está regulado es el utilizar estos emoticones, emojis o posiblemente los stickers de una forma de aceptar o negar algo en materia específicamente contractual. Yo quiero agradecerles a todos, agradecerles a Romy, agradecerles a Tania, a las personas organizadoras de este evento por la atención. Y bueno, nos queda mucho tiempo, pero para poder explicar, pero poco tiempo acá en el evento y por respeto a todos vamos a finalizar. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Gracias, doctor Coronel, gracias, señorita Gómez y Changuán, por su valiosa exposición. Abrimos un espacio de preguntas para profundizar los temas tratados, ¿no? En todo caso, preguntas. Peter Franco, adelante, Peter. Eh, Peter, ¿puedes activar?
Ya, ¿se me escucha? Listo. Sí, Peter, adelante. Ya. Buenas tardes, compañeros docentes y ponentes. Mi pregunta sería para la compañera Tania Gómez. ¿Qué riesgos jurídicos y probatorios surgen al aceptar manifestaciones de voluntad expresadas por medios digitales, como la formación en contratos, considerando la falta de una regulación específica en nuestro país? Bien. Considero que los principales riesgos jurídicos y probatorios son la duda sobre la autenticidad de los mensajes, la posible manipulación o alteración, digámoslo así, de la información y la dificultad para comprobar la verdadera identidad de quien envía el mensaje. Como en Ecuador no hay una norma específica, esto puede causar confusión y conflictos legales, afectando, pues, creo yo, la validez y la confianza en los contratos digitales. Espero haber contestado su pregunta. Gracias. Listo. Samadi Farfán, adelante. Ya, primero que todo, buenas tardes con todos, buenas tardes al abogado Cornel, buenas tardes a las compañeras que dieron una excelente ponencia el día de hoy. Mi pregunta va dirigida a la compañera Tania Gómez. En este caso, ¿qué pasaría si una persona niega después de haber tenido la intención de aceptar algo con un mensaje o un emoji, como este caso hablado en la ponencia, y cómo se comprueba la voluntad en este caso de la persona? Bien, si alguien negar su aceptación con un emoji o mensaje, se prueba su voluntad con registros electrónicos, entre ellos mensajes, capturas, correos, con textos de la conversación, actos posteriores, pagos, envíos, testigos que lo confirmen. El emoji solo vale si se puede demostrar que refleja intención clara de aceptar. Espero haber contestado su pregunta. Sami Salinas, adelante. Hola, muy buenas tardes con todos. En relación con los retos que plantean las nuevas formas de comunicación digital en lo que es la contratación, pues quisiera formular una pregunta general. ¿Cómo consideran ustedes que puede armonizarse lo que es el principio de seguridad jurídica con lo que es la flexibilidad que ya ahora demandan pues estos nuevos medios en la comunicación de la voluntad contractual? Hola. Bueno, me voy a permitir responder la pregunta de la estudiante, ¿no? Bueno, la seguridad jurídica podríamos decir, como el ejemplo que señalamos hace un minuto, ¿no? Yo firmo un contrato, la seguridad jurídica de alguna manera se materializa con el contrato. Yo vengo y presento el contrato como prueba directa. En el acuerdo de voluntades de dos personas, un contrato verbal, también usted hace uso de testigos, de los medios probatorios que pueda tener para poder sostener la realidad o la relación contractual entre las dos personas. Acá, de lo que hemos hablado, no está regulado. O sea, dejamos claro eso, no hay regulación sobre eso, por lo tanto no hay sanción sobre eso, no está regulado y al no estar regulado no hay sanción tampoco, y estamos hablando sobre eso. Es decir, nosotros nos estamos adelantando a un problema que se va a tener que regular. O sea, los señores de la Asamblea van a tener bastante trabajo, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo nosotros es adelantarnos a algo que sí se utiliza en la actualidad, porque lo que más hacemos es ahora evitar los caracteres, y los jóvenes hacen eso. O sea, los jóvenes lo que hacen es con un sticker, con algo, tuk, y le envían. Si el novio vino y terminó con la novia, le envían una carita de feliz y le dicen, bueno, que están llorando, y prácticamente el mensaje es, terminé contigo. Entonces, los emoticones, los emojis o los stickers son los que se están utilizando actualmente. La seguridad o los efectos jurídicos, actualmente no hay efectos jurídicos sobre eso, porque no hay regulación alguna. Si en los países donde nosotros mencionamos, Singapur, Canadá y posiblemente otros países que estén avanzados en el tema tecnológico, que le estén prestando atención al tema tecnológico, yo creo que esos países nos pueden servir a nosotros como un modelo a hacer un estudio de derecho comparado internacional con estas legislaciones y poder ver cómo se podría aplicar acá para evitar problemas a futuro. Recuerdan que el 2017 no se hablaba de inteligencia artificial acá, 2018 algo, actualmente tenemos grandes problemas y desafíos con el tema de inteligencia artificial, así que tenemos que involucrarnos en eso al 100%. Listo, continuamos con Verónica. Gracias, ¿cómo están, compañeros? Buenas tardes. Excelente ponencia de mis compañeros, abogado Coronel también. Bueno, es un tema muy interesante para la actualidad. Bueno, mi pregunta es para mi compañera Tania Gómez.
¿Cómo afecta la falta de regulación, la regulación legal sobre el uso de los emojis, como manifestación del consentimiento en contratos digitales, en la seguridad jurídica en el Ecuador? Gracias. Bien, cogiendo la cola del doctor Coronel, en el buen sentido de la palabra, aplicando sus palabras, la falta de leyes sobre el uso de emojis en los contratos digitales causa pues inseguridad jurídica, ¿no? Porque no hay claridad sobre si un emoji significa un no o un sí, o puede ser una aceptación real, considero. Esto puede pues generar confusión, malentendidos y conflictos entre ambas partes. Por eso es necesario que el Ecuador actualice sus normas para dar validez y seguridad a estas nuevas formas de comunicación. Gracias, Verónica. Listo. Bueno, a nombre también de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, agradecemos la intervención de los ponentes al doctor Víctor Manuel Coronel Ortiz, Tania del Pilar Gómez Ramírez y Romy Dayana Changuán Balón por su valiosa contribución académica, ¿no? Bueno, hay que recordar que a los estudiantes que no se deben salir de los grupos donde fueron incluidos, ya que en esos grupos se enviará la información de los videos de respaldos y los PPT de este congreso. De la misma forma, de la siguiente semana, el CIDE les dará las indicaciones para el descargo de los certificados para los estudiantes y profesionales asistentes. Los certificados de conferencia y ponentes también serán enviados desde la siguiente semana a los correos registrados, ¿no? Voy a dar paso para el cierre de este congreso a la doctora Yerini Conopoima Moreno. Doctora, adelante, tiene usted la palabra también. Ya, reiterar las buenas tardes. Primeramente, agradecer a Dios este espacio, al doctor Coronel y a los exponentes, pues felicidades, excelente tema. Paso a compartirle algunas ideas relacionadas con el cierre. Pues hemos pasado desde el 22 al 24 una jornada de encuentro del saber, para lo cual el segundo Congreso Internacional de Investigación Jurídica y de Derechos Fundamentales, con el lema Desde el aula construimos justicia, se ha visto pues de fiesta del saber por el desarrollo de la misma. Como reflexión inicial, pues llegamos a esta etapa inicial en un encuentro que nos convocó a pensar, a dialogar y a construir en el derecho. Gratitud por lo compartido, una emoción por lo aprendido, compromiso por seguir construyendo justicia. Ese lema, desde el aula construimos justicia, que también forma parte de ese sentir que como carrera de derecho nosotros al cierre de este evento podemos sentir, porque se construye en la academia el futuro de la sociedad jurídica y sobre todo de esa parte tan importante que se demanda socialmente, compromiso. El derecho no solo se aprende en códigos, ni se agota en tribunales, juzgados. Se aprende en el diálogo, en la reflexión y en la coherencia de pensar y hacer, y de repensar también. Se ha transitado dentro de, desde el 22 al 24, que se celebró nuestro segundo congreso, por temáticas de inteligencia artificial y justicia constitucional, derechos humanos, género e interculturalidad, debido proceso y motivación, antinomias procesales y justicia restaurativa, independencia judicial y oralidad, nuevas metodologías de enseñanza. Hemos tenido un sinnúmero de participaciones magistrales, también ponencias de diversidad tan importante que nos ha invitado pues a quedarnos pues nosotros con esas premisas que permita desarrollar en cada uno de nosotros bajo una visión constructivista pues ese escenario que demanda la sociedad y que nuestra carrera de derecho ha podido tener en consideración. En encuentro que podíamos denominar latinoamericano, porque hemos contado con participación pues de grandes personalidades de Ecuador, México, Argentina, Perú y Colombia. Una convergencia de saberes para repensar el derecho, una mirada crítica y humana y regional.
La comunidad universitaria ha participado activamente, los investigadores, los estudiantes, integración del conocimiento, compromiso institucional sobre lo planificado desde la carrera de Derecho. Investigar también es un compromiso de justicia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que presentarnos ante una comunidad pues que espera un profesional con un perfil de egreso que tenga no solamente un título formalmente, sino que también tenga esas competencias propias que demanda la sociedad actual. Aprendizaje, el derecho necesita sensibilidad. Las leyes deben mirar hacia las personas. La enseñanza jurídica debe inspirar la libertad, el pensamiento, la humanidad. Agradecer en nombre de nuestra carrera de Derecho, agradecer a Dios primeramente, al señor rector, doctor Néstor Acosta, al señor vicerrector subrogante, a nuestro decano, Milton González, a nuestro señor director, agradezco profundamente todos los espacios que nos brinda. Gratitud porque siempre tiene puertas abiertas para poder ayudar. Gratitud por darnos la oportunidad de crecer, por darme la oportunidad también de dirigir estas palabras en nombre de la poderosísima carrera de Derecho. Es poderosísima, no simplemente con un lema vacío. Nosotros, los que conformamos la carrera de Derecho, pues aportamos para que ese poder que se transmite y que pueda traspolar más allá, como se ha hecho en este Congreso del Ecuador. Somos una carrera acreditada internacionalmente. También agradecer al doctor Ángel Matamoro por abrir estos espacios también, el director del Centro de la Facultad de Investigación, a los organizadores del CIDE, al ingeniero Brian y todo ese equipo, y a todas las personas que han hecho posible que se haya desarrollado este evento de la Fiesta del Saber. A los estudiantes con mucho aprecio y cariño, porque son la esencia de la academia y del mundo. A nuestros conferencistas internacionales que han hecho gala de podernos pasear por esa visión internacional que amerita un derecho globalizado. A los ponentes nacionales y extranjeros por venir a acompañarnos y poder brindarnos la oportunidad de conocer también otras opiniones, otros criterios. A nuestros moderadores, quienes han compartido cada espacio con amor y pasión. En fin, a los organizadores y a todo el equipo técnico por su compromiso con la excelencia académica y la justicia. Debemos nosotros despedirnos con la certeza de que esto no es un punto final, sino una pausa. Desde la carrera de Derecho queremos expresarle alegría, emoción y sobre todo el compromiso de sus autoridades, de sus docentes, del personal que ayuda a los docentes, de los estudiantes. Nos sentimos honrados de cerrar esta actividad. Con ello, pues doy por concluida el discurso de cierre de este hermoso evento. Muchísimas gracias.